Mis manos temblaban tanto que el sándwich casi se me cae antes de que Marcela lo pusiera en mi plato. El olor a jamón y queso me revolvió el estómago, pero no era por el duelo. Era el funeral de Ernesto, mi esposo de 38 años, y yo apenas podía mantenerme de pie junto al ataúd cerrado. El salón de velaciones olía a flores marchitas y a ese desinfectante barato que usan en estos lugares para disimular el olor a muerte. «Suegra, tiene que comer algo», insistió Marcela por tercera vez, empujando el plato de cartón contra mi pecho. Sus uñas estaban perfectamente pintadas de rojo, tan rojas como su vestido. Rojo, en un funeral. Lleva 2 días sin probar bocado, se va a enfermar. La voz se me quebró cuando intenté rechazarlo. «No tengo hambre, mijita. De verdad. Yo misma los preparé esta mañana», dijo ella, y su sonrisa no llegaba a los ojos. «Con todo el cariño, usted sabe que la quiero como a una madre». Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Esa palabra me golpeaba por dentro, pero yo todavía no sabía por qué. Solo sentía que algo estaba mal, terriblemente mal. Ernesto había muerto hace apenas 3 días. Infarto fulminante, dijeron los médicos. Cayó en la panadería a las 6:15 de la mañana, justo cuando estaba sacando la primera hornada de pan de yuca. Nuestro pan, el que hacíamos juntos desde que nos casamos. Llevé el sándwich a mi boca. El pan estaba húmedo, demasiado húmedo. Mis labios casi lo tocaron cuando sentí un golpe seco. El plato voló de mis manos y se estrelló contra el piso de baldosas grises. Pedazos de jamón y queso se desparramaron junto a mis zapatos negros, los únicos zapatos cerrados que tengo porque mis pies siempre están hinchados. «¡Mateo!», gritó Marcela. «¡Mira lo que hiciste!». Mi nieto de 7 años estaba a mi lado, con los ojos enormes y asustados. «Perdón, abuela, fue sin querer». Marcela lo agarró del brazo con fuerza, demasiada fuerza. Vi cómo los deditos de Mateo se ponían blancos. «Eres un torpe. Anda, recoge eso ahora mismo». Pero Mateo no se movió. Me miró fijamente, con esos ojos cafés idénticos a los de mi Ernesto, y se acercó a mi oído. Su aliento tibio me rozó la oreja cuando susurró tan bajito que casi no lo escuché. «Abuela, no comas nada que mi mamá te traiga. Papá le dijo que después del entierro vas a dormir para siempre y que vamos a vivir en tu casa». El mundo se detuvo. Las voces del velorio se convirtieron en un zumbido lejano. Mis rodillas se doblaron y tuve que agarrarme del respaldo de una silla de plástico para no caer. Dormir para siempre. Dormir para siempre. Las palabras de mi nieto rebotaban en mi cabeza como piedras en un pozo vacío. «Señora Patricia, ¿se siente bien?». Era don Alfonso, nuestro vecino de toda la vida, el que compraba pan de queso todos los domingos sin falta. «Sí, sí», mentí, secándome el sudor frío de la frente con un pañuelo arrugado que llevaba en el bolsillo. «Es solo el cansancio». Marcela ya había arrastrado a Mateo hacia la otra punta del salón. Los vi junto a Roberto, mi hijo, mi único hijo. Él tenía la cabeza gacha, las manos en los bolsillos. 35 años, y seguía sin poder mirarme a los ojos cuando algo andaba mal. Desde niño era así. Nadie me estaba mirando. Todos estaban distraídos, hablando en voz baja, tomando café aguado de vasos desechables. Me agaché, fingiendo buscar algo en mi cartera, y recogí uno de los pedazos de sándwich del suelo. Lo envolví rápido en el pañuelo y lo metí al fondo de mi bolso negro de cuero, ese que Ernesto me regaló para nuestro 30º aniversario. Mis manos seguían temblando, pero ahora era diferente. No era miedo. Era rabia pura hirviendo debajo de mi piel arrugada. «Permíteme presentarme bien, porque necesito que entiendas quién soy yo para entender lo que viene después. Me llamo Patricia Restrepo de Marín. Tengo 61 años, aunque mi cuerpo a veces siente que tiene 100. Nací y crecí en este mismo barrio de Manizales, entre el olor a café y a pan recién horneado. Mi padre era panadero, mi abuelo también lo fue, y yo aprendí el oficio desde que medía apenas 1 metro y tenía que subirme a un banquito para alcanzar la mesa de amasado. Conocí a Ernesto cuando tenía 23 años. Él llegó al barrio buscando trabajo, recién llegado de una vereda cerca de Salamina, con una maleta de cartón
y las manos más grandes y fuertes que había visto en mi vida. Mi padre lo contrató como ayudante en la panadería. 6 meses después, nos casamos en la iglesia de San José, con un vestido que mi madre cosió a mano durante 3 semanas seguidas. 38 años juntos. 38 años levantándonos a las 4 de la madrugada para prender el horno. 38 años durmiendo con olor a harina en el pelo. Las manos me quedaron marcadas, cicatrices de quemaduras en los antebrazos, callos permanentes en las palmas, las uñas cortas y despintadas, porque nunca tuve tiempo para esas vanidades. Pero esas manos construyeron algo. La panadería creció. Pasamos del local prestado de mi padre a comprar el edificio completo hace 20 años. 3 pisos. Abajo la panadería, en el segundo nuestro apartamento, arriba 2 habitaciones que alquilábamos para ayudarnos con los gastos. Roberto nació cuando yo tenía 26. Único hijo porque después de él tuve 3 pérdidas seguidas, y el médico me dijo que era peligroso intentarlo otra vez. Le di todo. Todo. Lo mandé a estudiar administración de empresas en la universidad, algo que ni Ernesto ni yo pudimos hacer. Me sacrifiqué. Dejé de comprarme ropa nueva durante años. Comíamos arroz con huevo 4 veces por semana para pagar su matrícula. Y él conoció a Marcela en la universidad, una muchacha de Medellín, bonita, eso sí, con su pelo liso y brillante y su forma de hablar tan refinada. Al principio me pareció educada. Me llamaba Doña Patricia con respeto, pero algo nunca me cuadró. La forma en que miraba nuestra casa, como evaluando cada mueble, cada adorno. La forma en que arrugaba la nariz cuando entraba a la panadería, como si el olor a pan la ofendiera. Se casaron hace 8 años. Ernesto y yo dejamos de alquilar el apartamento del 3er piso y se lo dimos a ellos, completamente amueblado. Para que empiecen su vida juntos, dije yo, inocente, estúpida. Pensé que así los tendría cerca, que Roberto seguiría ayudándome en la panadería como siempre había hecho. Pero Marcela tenía otros planes. Poco a poco fue alejando a Roberto. Primero fueron excusas, que Roberto necesitaba buscar un trabajo más profesional, que la panadería no era para alguien con carrera universitaria, que Mateo se iba a llenar de complejos si veía a su papá amasando pan. Después fueron venenos más sutiles. Doña Patricia, usted debería jubilarse ya. A su edad no puede estar de pie 10 horas al día. Se va a enfermar. Don Ernesto, ¿no han pensado en vender? Este edificio vale mucho dinero. Podrían descansar, viajar, disfrutar, vender, descansar. Bonitas palabras para decir, regálenos todo lo que construyeron. Ernesto siempre la defendía. Es la mamá de nuestro nieto, Patty. Hay que llevarse bien. Yo me tragaba la rabia, la desconfianza, esa sensación de hormigueo en la nuca que me decía que algo no estaba bien. Me tragaba todo, porque no quería ser la suegra amargada, la vieja conflictiva. Y ahora Ernesto estaba muerto, en ese ataúd de madera barata con manijas de plástico plateado. Muerto a los 65 años, cuando todavía le quedaba vida, cuando todavía nos quedaban años juntos, cuando todavía le quedaba vida, cuando todavía nos quedaban años juntos. Infarto, dijeron. Su corazón simplemente se detuvo, pero las palabras de Mateo seguían resonando en mis oídos. Después del entierro vas a dormir para siempre. Volví a mirar a Marcela. Ella estaba sirviendo más sándwiches a los asistentes del velorio, sonriendo, ofreciendo servilletas, jugando el papel de nuera perfecta. Llevaba el mismo plato de aluminio del que había sacado el mío. Vi cómo le daba uno a mi comadre Olga, otro a don Alfonso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar el mismo infarto que a Ernesto. Y sí, no podía ser. Nadie hace eso. Nadie envenena a su suegra en el funeral de su esposo. Eso solo pasa en las noticias, en las novelas, no en la vida real, no en mi vida. Pero Mateo no mentiría. Mateo era inocente, puro. Si él escuchó eso, si él me lo dijo arriesgándose a que su mamá lo castigara, era porque era verdad. Me senté en una de las sillas de plástico contra la pared. Las piernas no me respondían.
El salón daba vueltas. Miré el ataúd de Ernesto, cerrado porque el cuerpo ya llevaba 3 días y el calor de enero en Manizales no perdona. Ni siquiera pude verlo por última vez. Ni siquiera pude despedirme bien. ¿Y si no fue un infarto? ¿Y si esas mismas manos que prepararon mi sándwich también prepararon el desayuno de Ernesto esa mañana? Roberto y Marcela habían bajado a la panadería temprano ese día. «Para ayudar», dijo Marcela. Ernesto tomó el café que ella le preparó. Lo vi. Yo estaba en la caja registradora. Él tomó ese café y 20 minutos después estaba tirado en el piso, retorciéndose, con la boca llena de espuma. Me obligué a respirar, a pensar. El sándwich estaba en mi bolso. Eso era prueba. ¿Prueba de qué? No lo sabía todavía, pero era algo. Las horas siguientes fueron una nebulosa. El entierro en el cementerio La Enea, bajo un sol brutal que me quemaba la nuca. La tierra cayendo sobre el ataúd con ese sonido sordo y final que te dice que ya no hay vuelta atrás. Marcela llorando de forma tan exagerada que varias personas la tuvieron que sostener. Roberto con la mirada perdida, como un niño asustado. Y Mateo, mi Mateo pequeñito, agarrado a mi mano todo el tiempo, apretándola como si quisiera decirme algo más, pero no pudiera. Cuando volvimos a la casa, ya eran las 5:30 de la tarde. Marcela insistió en que me fuera a acostar, que ella se encargaba de todo, que descansara. Hasta me ofreció prepararme una aromática de manzanilla. «No, gracias», dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Yo me encargo». Me encerré en mi habitación, en esa cama matrimonial donde ahora había espacio de sobra. Saqué el sándwich de mi bolso. Estaba aplastado, con una mancha de tierra del piso del velorio, pero ahí estaba. No sabía qué hacer con él. No sabía si estaba volviéndome loca, si el dolor me estaba haciendo imaginar cosas horribles. Pero las palabras de Mateo no me dejaban dormir. No podían dejarme. Agarré mi celular viejo, ese que Roberto me había regalado hace 2 años y que apenas sabía usar. Busqué en los contactos hasta encontrar el número de Gilberto, el esposo de mi comadre Olga. Gilberto trabajaba en la policía, en el laboratorio de criminalística. Nos conocíamos desde hace más de 20 años. Le escribí un mensaje tembloroso, borrando y volviendo a escribir 3 veces. «Gilberto, necesito un favor urgente. ¿Podemos vernos mañana? Es importante, muy importante». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Claro, doña Patti, ¿está todo bien?» No, no estaba todo bien. Nada estaba bien. Mi esposo estaba muerto, mi nuera tal vez era una asesina, mi hijo era un extraño, y yo estaba acostada en la oscuridad, agarrando un sándwich envenenado envuelto en un pañuelo, sintiendo que mi vida entera se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Las lágrimas finalmente llegaron. Lloré en silencio, mordiéndome los nudillos para que nadie me escuchara. Lloré por Ernesto, por mí, por la estupidez de haber confiado, de haber dado todo sin preguntar, de haber cerrado los ojos a las señales. Afuera, en la sala, escuché voces. Roberto y Marcela discutían en susurros. «¿Ya comió algo?», preguntó Marcela. «No sé, no creo. Está encerrada», respondió Roberto. «Tiene que comer. Mañana le llevo el desayuno a la cama». Cerré los ojos con fuerza. Mañana. Mañana ella vendría con otra bandeja, otra sonrisa, otro veneno. Pero yo ya no era la Patricia ingenua que confiaba en todos. Ya no era la viuda quebrada que lloraba sobre un ataúd sin hacer preguntas. Mañana hablaría con Gilberto. Mañana comenzaría a buscar respuestas. Y si lo que sospechaba era verdad, si mi Ernesto fue asesinado, si esas manos de uñas rojas le quitaron la vida, que Dios me ayudara, porque no sabía de qué sería capaz. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, contando las grietas que Ernesto siempre prometía arreglar, pero nunca llegaba a hacerlo. Ahora nunca lo haría. A las 3:42 de la madrugada me levanté. Me puse la bata azul desgastada y bajé a la panadería. Mis pies descalzos conocían cada escalón, cada tabla que crujía. 40 años subiendo y bajando por esa escalera. Encendí la luz del local.
Todo estaba exactamente como lo dejamos el día que Ernesto murió. La mesa de amasado con restos de harina seca. El rodillo que él usaba, más grande que el mío porque sus manos eran enormes. El delantal colgado en el gancho, todavía con la mancha de mermelada de guayaba del último pan que hizo. Me senté en el banquito donde me sentaba de niña, cuando mis piernas cortas no alcanzaban el suelo, y empecé a recordar. Porque tal vez en esos recuerdos estaba la respuesta de dónde me equivoqué, de cómo llegamos aquí. Roberto nació un martes de lluvia, 27 de abril de 1990. Pesó 3 kilos 400 gramos. Tenía los ojos de Ernesto y mi nariz pequeña. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, sentí que el mundo entero cabía en ese bulto tibio que olía a leche y a milagro. Ernesto lloró. Un hombre grande, de manos callosas y voz grave, llorando como un niño. «Le vamos a dar todo, Patty», me dijo esa noche en el hospital público, agarrando mi mano. «Todo lo que nosotros no tuvimos». Y cumplimos esa promesa. Dios mío, ¿cómo la cumplimos? Roberto tuvo juguetes nuevos cuando todos los niños del barrio jugaban con carritos de madera hechos por sus papás. Tuvo zapatos de marca cuando yo usaba los mismos zapatos remendados durante 3 años. Tuvo útiles escolares completos cada inicio de año, cuadernos nuevos, lápices de colores, mochilas sin parches. Yo trabajaba 16 horas al día. Levantarme a las 4 de la madrugada para prender el horno, amasar, hornear, atender la tienda, limpiar, hacer las compras, cocinar, lavar la ropa a mano porque no teníamos lavadora, acostar a Roberto y volver a levantarme a las 4 del día siguiente. Mis manos sangraban a veces. Los sabañones en invierno me partían los nudillos, pero no importaba. Era por Roberto. Cuando cumplió 7 años, Ernesto y yo decidimos que tenía que estudiar en un colegio bueno, no en la escuela pública del barrio, donde los niños a veces no tenían ni cuadernos. Lo metimos al Colegio San Luis, uno privado, de hermanos cristianos. La mensualidad costaba más de lo que ganábamos en una semana de ventas. Recuerdo la primera vez que tuve que vender las arracadas de oro que mi mamá me había dejado cuando murió. Era el único oro que tenía. Fui al joyero de la plaza, don Fabio, y las puse sobre el mostrador. «¿Cuánto me da por estas?» Él las pesó y me ofreció 200,000 pesos. Yo necesitaba 220,000 para la matrícula. «¿220?», le rogué. «Es para el estudio de mi hijo». Don Fabio me miró un largo rato y asintió. «220, pero solo porque sé que usted es buena gente, doña Patty». Salí de ahí sin las arracadas de mi mamá, pero con el recibo de matrícula pagado. Lloré todo el camino de vuelta a casa, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de madre que se sacrifica con orgullo. Roberto era buen estudiante, no el mejor, pero sacaba notas decentes. Era tímido, callado, de pocos amigos. Se pasaba las tardes ayudándonos en la panadería, barriendo el piso, acomodando los panes en las canastas. Nunca se quejó. Bueno, casi nunca. Hubo señales. Claro que las hubo. Pero yo no quise verlas. Cuando cumplió 15 años, llegó a casa con la cara larga. «Mamá, todos mis compañeros van a ir a un paseo a Cartagena en vacaciones. ¿Puedo ir yo también?» El paseo costaba 600,000 pesos. 600,000. Yo no había visto tanto dinero junto en mi vida. «Mijito, eso es mucho. No podemos». Se encerró en su cuarto durante 3 días. No me habló. Apenas comía. Ernesto me convenció. «Pobrecito el niño. Saquemos un préstamo. No podemos dejarlo por fuera cuando todos sus amigos van». Sacamos el préstamo. Roberto fue a Cartagena. Volvió bronceado, feliz, con fotos de playas que yo nunca había visto. No nos dio las gracias. Simplemente asumió que era normal, que los padres hacían eso. Debí enseñarle en ese momento. Debí decirle: «Hijo, esto costó sudor. Costó que tu papá y yo durmiéramos menos, que comiéramos menos, que nos endeudáramos». Pero no lo hice, porque quería que fuera feliz, porque quería que no sintiera la pobreza que yo sentí de niña. La universidad fue peor. Cuando terminó el colegio, Roberto dijo que quería estudiar administración de empresas.
Para ayudarlos a ustedes en el futuro, para que la panadería crezca, dijo con esos ojos brillantes y esa sonrisa que me derretía el corazón. La matrícula semestral costaba 3 millones de pesos. 3 millones. Vendimos el único televisor que teníamos. Dejamos de alquilar las habitaciones del tercer piso para que Roberto las usara como cuarto de estudio. Comíamos arroz, papa, huevo. Nada de carne durante meses. Yo adelgacé tanto que mis vestidos me quedaban colgando. Pero Roberto estaba en la universidad. Mi hijo, con carrera universitaria. Eso era lo que importaba. Fue en segundo semestre cuando llegó con Marcela. Recuerdo perfectamente ese día. Un sábado de octubre, nublado, con olor a lluvia por venir. Roberto tocó la puerta del apartamento al mediodía, algo raro porque él siempre estaba en la universidad los sábados estudiando en grupo. Mamá, papá, les presento a Marcela, mi novia. Ella entró con tacones altos que repiqueteaban en el piso de baldosa. Llevaba un vestido blanco ajustado, el pelo liso cayéndole por la espalda como cascada de seda. Era bonita, no lo podía negar. Piel clara, ojos verdes, labios perfectos pintados de rosa pálido. Mucho gusto, doña Patricia, don Ernesto, dijo, estirando una mano de uñas largas y brillantes. Su voz era suave, educada, pero había algo en sus ojos que me incomodó. No me miraba a mí. Miraba alrededor, evaluando el apartamento pequeño, los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura. Siéntese, mijita, dije, limpiándome las manos en el delantal porque acababa de estar preparando almuerzo. ¿Quiere un tintico? No, gracias. Yo no tomo café, respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Me da gastritis? Ernesto me lanzó una mirada. Él también lo sintió. Pero Roberto estaba radiante, agarrando la mano de Marcela como si fuera un tesoro que podía desaparecer. Almorzamos sopa de papa con arroz y huevo frito. Marcela apenas tocó su plato. Discúlpeme, doña Patricia, pero estoy haciendo dieta. El vestido para la fiesta de graduación tiene que quedarme perfecto. Fiesta de graduación. Roberto todavía estaba en segundo semestre. Faltaban años para graduarse, pero ella ya hablaba de vestidos perfectos y fiestas. Los meses siguientes fueron una invasión lenta. Marcela empezó a venir cada vez más seguido. Siempre impecable, siempre perfumada con fragancias caras que dejaban rastro en el apartamento durante horas. Hablaba de restaurantes que yo no conocía, de viajes que había hecho con su familia, de la casa de sus papás en El Poblado, el barrio rico de Medellín. ¿Y a qué se dedican sus papás?, le pregunté una tarde, mientras Roberto estaba en la ducha. Mi papá tiene una empresa de importaciones. Mi mamá es odontóloga, respondió mirándose las uñas. Ellos querían que yo estudiara medicina, pero yo elegí administración porque es más práctico. Administración, igual que Roberto. Qué casualidad. Una noche, meses después, escuché a Roberto hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entreabierta. No, mi amor, no les he dicho nada todavía. Sí, ya sé que tus papás quieren conocerlos, pero es complicado. Ellos son diferentes, tú sabes. Trabajan mucho, no tienen tiempo para salir. No, no es que me avergüence, es solo que... Está bien, les voy a preguntar. Me quedé paralizada al otro lado de la puerta. ¿Diferente? ¿Se avergonzaba de nosotros? 2 semanas después fuimos a Medellín a conocer a los papás de Marcela. Ernesto se compró una camisa nueva, la primera en 5 años. Yo me puse mi vestido de salir, el azul oscuro que usaba para las misas de matrimonio. La casa de los papás de Marcela era enorme. Portón eléctrico, jardín con pasto perfecto, 2 carros en el garaje. El papá, don Heriberto, nos recibió con un apretón de manos firme pero distante. La mamá, doña Clemencia, nos ofreció whisky en copas de cristal. No, gracias, dijimos Ernesto y yo al mismo tiempo. No tomamos. Ah, dijo ella, alzando una ceja perfectamente delineada. Qué sano. La cena fue incómoda. Ellos hablaban de inversiones, de acciones, de un viaje que iban a hacer a Europa. Nosotros apenas abríamos la boca. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De cuánto había subido el precio de la harina?
de que tuvimos que cambiar el horno porque el viejo ya no servía. Al final de la noche, cuando nos despedíamos, escuché a doña Clemencia susurrarle a Marcela en la puerta. ¿Estás segura, hija? Son buena gente, pero, ya sabes. Sí, ya sabíamos. Éramos pobres, éramos panaderos, no éramos suficiente. Debí haberle dicho algo a Roberto esa noche. Debí haberle preguntado si él también pensaba que no éramos suficiente. Pero no lo hice, porque tenía miedo de la respuesta. Se casaron 2 años después, cuando Roberto terminó la carrera. Una boda grande en Medellín, pagada por los papás de Marcela. Nosotros solo pusimos la lista de invitados de nuestro lado. 30 personas comparadas con las 200 de ellos. Marcela llevaba un vestido blanco que costaba más que todo lo que yo me había comprado en mi vida entera. Roberto estaba guapo con su traje, pero tenía esa mirada perdida, como si estuviera actuando en una obra de teatro que no entendía del todo. En la recepción, una tía de Marcela me preguntó, ¿y ustedes a qué se dedican? Tenemos una panadería, respondí con orgullo. Ah, qué bonito, dijo ella con una sonrisa vacía. Qué oficio tan honesto. Y se alejó rápidamente, como si la pobreza fuera contagiosa. Ernesto me apretó la mano. No les hagas caso, mi amor. Nosotros construimos algo honrado, con nuestras propias manos. Mateo nació al año siguiente, un bebé hermoso, sano, de mejillas gordas y risa fácil. Cuando lo conocí, sentí que todo valía la pena. Todos los sacrificios, todas las humillaciones, todo. Porque ahí estaba mi nieto, la continuación de nuestra sangre, de nuestro esfuerzo. Pero Marcela no me dejaba cuidarlo mucho. Doña Patricia, usted está muy cansada. Déjelo, que yo me encargo. Doña Patricia, las manos con olor a levadura no son buenas para la piel del bebé. Doña Patricia, mejor no lo baje a la panadería. El calor del horno no le conviene. Y yo obedecía, porque no quería ser la suegra metiche, porque quería que me quisiera, porque tenía miedo de perder a mi hijo y a mi nieto. Los años pasaron. Marcela convenció a Roberto de buscar trabajo en otras empresas. La panadería es de tus papás, mi amor. Tú necesitas crecer profesionalmente. Consiguió un trabajo en una empresa de logística. Ganaba bien, mejor que lo que nosotros podíamos pagarle. Y se alejó. Ya no bajaba a ayudarnos. Ya no compartíamos el desayuno. Vivían en el 3er piso, encima nuestro, pero era como si vivieran en otro país. Y ahora, sentada en ese banquito de la panadería, a las 4 de la madrugada, con el sándwich envenenado guardado en mi habitación, me preguntaba, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejó de ser el niño que me abrazaba cuando llegaba del colegio y se convirtió en este extraño que permitía que su esposa me matara? ¿Fui yo? ¿Lo malcrié tanto que ahora creía que merecía todo sin esfuerzo, incluso mi casa, incluso mi muerte? Las lágrimas cayeron sobre la mesa de amasado, mezclándose con los restos de harina. Lloré por todo lo que di y todo lo que perdí dando. El sol empezaba a salir cuando subí de vuelta al apartamento. Eran las 6:15 de la mañana, la misma hora en que Ernesto había muerto 3 días atrás. Toqué la puerta de mi habitación con mano temblorosa y me detuve. Voces, voces en la sala. Me asomé por la rendija. Roberto y Marcela estaban ahí, todavía en pijama. Tenían una carpeta abierta sobre la mesa del comedor. ¿Cuándo crees que podamos hacer el traspaso?, preguntó Marcela, señalando unos papeles. No sé. Hay que esperar un tiempo prudente. No podemos parecer ansiosos, respondió Roberto, pasándose la mano por el pelo. Tu mamá tiene que firmar aquí, la escritura de la casa a tu nombre. Le decimos que es por temas legales, para evitar problemas de herencia en el futuro. ¿Y si se niega? Marcela sonrió. Esa sonrisa fría que yo había visto tantas veces, pero nunca había entendido del todo. No se va a negar. Ella te ama demasiado. Daría cualquier cosa por ti. Siempre lo ha hecho. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ahí estaba, la confirmación. No eran imaginaciones mías. No era el dolor volviéndome loca. Me alejé de la puerta sin hacer ruido y entré a mi habitación. Las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrar el celular.
Gilberto me había escrito: Doña Patti, la espero hoy a las 10 de la mañana en mi oficina. Dígame qué necesita. Miré el sándwich envuelto en el pañuelo. Miré las fotos de Roberto de niño en la mesita de noche. Miré mis manos arrugadas, manchadas, cansadas de tanto trabajar. Y supe que había llegado el momento de dejar de ser la madre que daba todo y empezar a ser la mujer que se defendía. Aunque eso significara descubrir que mi propio hijo quería verme muerta. Me metí a la ducha a las 7 de la mañana. El agua caliente me quemaba la piel, pero no me importó. Necesitaba despertar, necesitaba pensar con claridad. Cada gota que caía me recordaba que el tiempo corría. Si Marcela quería matarme, no iba a esperar mucho. Ya había esperado 3 días desde el funeral. ¿Cuánto más tardaría en intentarlo de nuevo? Me vestí con la ropa más presentable que tenía, una blusa beige y un pantalón café. Me peiné el pelo gris que ya no me molestaba en teñir. Me miré al espejo y vi a una mujer de 61 años cansada, con ojeras profundas y arrugas que parecían haberse multiplicado en los últimos 3 días. Pero había algo nuevo en mis ojos, algo duro, algo que no estaba ahí antes. Guardé el sándwich envuelto en una bolsa plástica limpia, dentro de mi cartera. Revisé 2 veces que estuviera bien cerrada. Ese pedazo de pan con jamón era lo único que tenía, lo único que podía probar que no estaba loca. Cuando salí de la habitación, Marcela estaba en la cocina. El olor a huevos revueltos llenaba el apartamento. Ella llevaba una bata de seda rosada, el pelo recogido en una cola alta. Se veía descansada, fresca, como alguien sin culpas. «Buenos días, suegra», dijo con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Le preparé desayuno, huevos revueltos con arepa y chocolate caliente. Tiene que alimentarse bien. La bandeja estaba lista sobre la mesa del comedor. Todo se veía perfecto, apetitoso. Pero yo ya sabía lo que había debajo de esa perfección. «Gracias, mijita, pero no tengo hambre», respondí, agarrando mi cartera. «Voy a salir un rato». Su sonrisa vaciló por un segundo. Solo un segundo, pero lo vi. «¿A dónde va? ¿Quiere que la acompañe? No debería andar sola, está muy débil». «Voy donde el notario. Cosas de papeles de Ernesto. Nada importante». Mentir se me estaba haciendo cada vez más fácil. Eso me asustaba y me aliviaba al mismo tiempo. «Ah, bueno, igual le guardé el desayuno. Cuando vuelva, lo come». Bajé las escaleras rápido antes de que pudiera insistir más. Mis rodillas crujieron con cada escalón, pero no me detuve. Salí a la calle y el aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Manizales en enero siempre es frío, con esa bruma que se pega a la ropa y a los huesos. Caminé las 5 cuadras hasta la estación de policía sin mirar atrás. Gilberto me estaba esperando en la puerta de su oficina. Era un hombre alto, de casi 70 años, con el pelo completamente blanco y unos lentes gruesos que le agrandaban los ojos. Llevaba puesto su uniforme azul de criminalista. «Doña Patti», dijo, dándome un abrazo. «¿Cómo está? Lamento mucho lo de don Ernesto. Era un buen hombre». «Gracias, Gilberto». Entramos a su oficina. Era pequeña, con paredes llenas de certificados y fotos de casos resueltos. Olía a químicos y a café viejo. «Dígame, ¿en qué la puedo ayudar?» Me senté en la silla frente a su escritorio. Las manos me sudaban. Saqué la bolsa con el sándwich y la puse sobre el escritorio de metal. «Necesito que analice esto. Necesito saber si tiene algo que no debería tener». Gilberto me miró con esos ojos agrandados por los lentes. Agarró la bolsa con cuidado, sin abrirla todavía. «¿Qué es?» «Un sándwich. Marcela, mi nuera, me lo dio en el funeral de Ernesto. Quería que me lo comiera. Insistió mucho. Pero mi nieto me dijo algo». La voz se me quebró. Respiré hondo. Me dijo que no comiera nada que su mamá me trajera, que su papá le había dicho que después del entierro yo iba a dormir para siempre. El silencio que siguió fue denso como el cemento. «Doña Patti», dijo Gilberto despacio, inclinándose hacia adelante. «¿Me está diciendo que cree que su nuera intentó envenenarla?» «No sé, por eso necesito que lo revise. Necesito saber si estoy loca o si...»
No pude terminar la frase. Gilberto asintió. Está bien, voy a mandarlo al laboratorio ahora mismo. Pero esto puede tardar unos días. ¿Cuántos días? 2, 3 si hay suerte. Depende de qué estemos buscando. Si me dice qué sospecha, puedo acelerar análisis específicos. Tragué saliva. La pregunta que llevaba 3 días mordiéndome por dentro finalmente salió. Gilberto, ¿es posible que Ernesto no muriera de infarto? Él se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Doña Patty, cuando una persona muere súbitamente y los médicos certifican infarto, casi nunca se hace autopsia, especialmente si era una persona mayor con historial de presión alta. ¿Don Ernesto tenía historial? Sí. Tomaba pastillas para la presión desde hace 5 años. Entonces es muy difícil probarlo ahora. Ya fue enterrado, ya pasaron días. Pero hizo una pausa. Si encontramos algo en este sándwich, podríamos pedir exhumación del cuerpo, buscar restos de tóxicos en los tejidos. Exhumación. Sacar a Ernesto de su tumba, abrirlo, analizarlo como si fuera evidencia en vez de la persona que amé durante 38 años. Hágalo, dije. Haga lo que tenga que hacer. Gilberto se puso de pie y guardó la bolsa en una caja de evidencias. Voy a poner esto como prioridad. Le voy a decir al técnico que es urgente. Mientras tanto, doña Patty tiene que prometerme algo. ¿Qué? No coma nada que venga de esa casa. Nada, ni siquiera agua. ¿Entiende? Asentí, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en mi estómago como una serpiente. Y otra cosa. No les diga nada de esto. A nadie. Si sus sospechas son ciertas, mostrar que usted sabe podría ponerla en más peligro. ¿Y qué hago? ¿Cómo actúo normal cuando sé que tal vez mi hijo y mi nuera? No pude decirlo, ni siquiera ahora. Sea fuerte, solo unos días más. Salí de la estación de policía con las piernas temblando. El mundo se veía diferente, los colores más opacos, los ruidos más lejanos. Caminé sin rumbo durante 1 hora, dando vueltas por el barrio donde había vivido toda mi vida. Pasé frente a la casa de mi comadre Olga, frente a la tienda de don Alfonso, frente a la iglesia donde me casé con Ernesto. Todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma. Cuando volví a la casa, eran casi las 12 del mediodía. Marcela estaba en la sala, viendo televisión con Mateo. El niño corrió hacia mí. «Abuela, ¿dónde estabas?» Lo abracé fuerte, respirando el olor a champú de bebé de su pelo. Este niño inocente, este niño que me salvó la vida sin saberlo. Por ahí, mi amor, haciendo diligencias. ¿Ya comió?, preguntó Marcela desde el sofá sin mirarme. Le guardé el desayuno. No tengo hambre todavía. Más tarde como algo. Esa tarde la pasé encerrada en mi habitación inventando excusas. Dolor de cabeza, cansancio, necesitaba estar sola. Roberto vino a tocar la puerta una vez. «Mamá, ¿está bien? Marcela dice que no ha comido nada en todo el día». «Estoy bien, mijo. Solo necesito descansar». Lo escuché suspirar del otro lado de la puerta, luego sus pasos alejándose. 2 días después, Gilberto me llamó al celular. Eran las 9 de la mañana de un jueves. Yo estaba en la panadería, fingiendo que limpiaba, aunque no había abierto el negocio desde que Ernesto murió. «Doña Patty, necesito que venga a la estación. Ya tenemos los resultados». El corazón me dio un vuelco tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «¿Y? Mejor hablamos en persona. ¿Puede venir ahora?» Llegué a la estación en 10 minutos. Gilberto me esperaba con una carpeta amarilla en las manos y una expresión que nunca le había visto. Grave, casi asustada. Entramos a su oficina. Cerró la puerta con seguro. «Siéntese, doña Patty». Me senté. Mis manos agarraron el borde de la silla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Encontramos arsénico», dijo sin rodeos. «Una dosis alta, suficiente para matar a una persona en pocas horas. Causa insuficiencia orgánica múltiple. Los síntomas parecen un infarto, dolor en el pecho, dificultad para respirar, convulsiones». La habitación empezó a dar vueltas. Arsénico. Veneno. Mi nuera había puesto veneno en ese sándwich. Mi nuera quería matarme. ¿Ernesto?
susurré. ¿Pudo ser? Es muy probable. El arsénico se acumula en el cuerpo si se da en dosis pequeñas durante tiempo. Causa los mismos síntomas de presión alta: mareos, cansancio, náuseas. Es difícil de detectar, y al final, cuando se da la dosis letal, parece un infarto fulminante. Cerré los ojos. Vi a Ernesto cayendo al piso de la panadería, agarrándose el pecho, con la boca llena de espuma. Vi a Marcela preparándole café esa mañana. Vi los meses anteriores. Ernesto cada vez más cansado, más pálido, quejándose de que no tenía fuerzas, de que le dolía el estómago. Lo estuvo envenenando de a poco, dije en voz alta, y escuchar las palabras en mi propia voz las hizo reales. Durante meses, y cuando ya estaba débil, le dio la dosis final. Eso creo, pero necesitamos pruebas. Voy a solicitar la exhumación del cuerpo de don Ernesto, y voy a abrir una investigación oficial. ¿Cuánto tarda eso? Semanas, tal vez meses. El sistema es lento, doña Patty. Pero mientras tanto, usted tiene que tener mucho cuidado. Si ella sospecha que usted sabe algo... No terminó la frase. No hacía falta. Salí de ahí como zombi. Caminé por las calles sin ver nada. La gente pasaba a mi lado, viviendo sus vidas normales, comprando pan, saludándose, riendo, y yo cargaba con la verdad más horrible del mundo. Mi hijo había permitido que su esposa asesinara a su padre, y ahora querían matarme a mí también. ¿Por qué? ¿Por la casa? ¿Por el negocio? ¿Por 3 pisos de un edificio viejo en un barrio de clase media? ¿Por eso valía mi vida? ¿Por eso valió la vida de Ernesto? Llegué a una banca en el parque. Me senté, y por primera vez en mi vida sentí odio. Odio puro, hirviente, que me quemaba por dentro más que cualquier horno de panadería. Había dado todo. Todo. Mis joyas, mi juventud, mi salud, mis sueños. Los había criado, alimentado, educado, amado. Y así me pagaban. Con veneno. Con sonrisas falsas y veneno. «Basta», dije en voz alta. Una señora que pasaba me miró raro. No me importó. «Hasta aquí». Saqué mi celular y llamé a Gilberto otra vez. «Necesito su ayuda», le dije cuando contestó. «No solo con la investigación. Necesito que me ayude a reunir pruebas. Fotos, grabaciones, lo que sea. Necesito que cuando esto llegue a juicio, no haya ninguna duda de lo que hicieron. Doña Patty. Y necesito hacer esto bien, en silencio, sin que sospechen nada hasta que sea demasiado tarde para ellos». Hubo una pausa. «¿Está segura de esto? Va a ser duro. Va a tener que fingir, actuar, vivir con ellos sabiendo lo que sabe. Estoy segura, porque ya no era la Patricia de antes, la que perdonaba todo, la que cedía, la que se dejaba pisotear con tal de mantener la paz. Esa Patricia murió en el funeral, cuando casi comí ese sándwich envenenado. Esta nueva Patricia iba a pelear, iba a defender lo que era suyo. Iba a hacer que pagaran por cada gota de veneno, por cada mentira, por cada beso falso en la mejilla. «Voy a necesitar una grabadora pequeña», le dije a Gilberto, «de esas que nadie nota, y una cámara si puede conseguir». «Lo puedo hacer». «¿Qué está planeando?» «Voy a hacer que confiesen. Voy a hacerlos creer que estoy enferma, débil, que no me queda mucho tiempo. La gente desesperada comete errores, y cuando lo hagan, voy a estar grabando cada palabra». Esa noche, cuando llegué a casa, Marcela estaba preparando la cena. Pollo guisado con arroz. Olía delicioso. «Suegra, qué bueno que llegó. Ya está lista la comida». La miré. Realmente la miré. Su cara perfecta, su sonrisa practicada, sus manos de uñas rojas sirviendo veneno en platos bonitos. «Gracias, mijita», dije con voz débil, tambaleándome un poco. «Pero me siento muy mal. Creo que voy a acostarme sin comer». Vi el brillo en sus ojos. Satisfacción. «¿Quiere que le lleve algo a la cama? ¿Una sopita? ¿Un té?» «No, gracias. Solo necesito dormir». Me fui a mi habitación. Cerré la puerta. Y sonreí por primera vez en días. Que empezara el juego. Gilberto me trajo la grabadora 2 días después. Era un aparato diminuto,
del tamaño de una memoria USB, que se podía esconder en el bolsillo de la blusa o prender con un gancho al sostén. Me enseñó a usarla en su oficina, presionando el botón una vez para encender, 2 veces para apagar. Tiene capacidad para grabar 8 horas continuas, explicó, poniéndola en mi mano arrugada. Y la calidad de sonido es excelente. He usado estas en operativos encubiertos. Me sentía como una espía de esas películas que Roberto veía de niño. Pero esto no era película. Esto era mi vida, mi supervivencia. ¿Y si me descubren? No lo harán. Es prácticamente invisible. Pero doña Patty tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. No los provoque directamente. Déjelos hablar. La gente culpable siempre habla de más cuando cree que tiene el control. Empecé al día siguiente. Al despertar esa mañana, me puse la grabadora prendida al sostén, escondida bajo la blusa beige. El corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara en la grabación. Bajé a la sala donde Marcela estaba viendo televisión. Me senté en el sofá con esfuerzo exagerado, llevándome la mano al pecho y respirando con dificultad. «¿Suegra, qué le pasa?», preguntó ella, y en su voz había algo que no era preocupación, era expectativa. «No sé, mijita, me duele el pecho y me siento muy cansada. Desde que murió Ernesto no he sido la misma. ¿Quiere que llame a un médico?» «No, ya estoy vieja. Estos son achaques de la edad». Hice una pausa como si me costara hablar. A lo mejor pronto voy a estar con Ernesto. A lo mejor eso es lo que Dios quiere. Vi cómo se le iluminaba la cara. Solo un segundo, pero lo vi. «No diga eso, suegra. Usted tiene que cuidarse. ¿Ya pensó en lo que le dije el otro día? ¿Lo de ir al médico para un chequeo completo?» Sí, voy a ir, pero primero necesito arreglar unos papeles. Papeles importantes». «¿Qué papeles?» «De la casa, del negocio. No puedo irme de este mundo sin dejar todo en orden para Roberto. Él es mi único hijo. Todo lo que tengo es para él». La vi inclinarse hacia adelante en el sofá. Había picado el anzuelo. «Eso es muy responsable de su parte, doña Patricia. ¿Necesita ayuda con algo? Bueno, hay que actualizar el testamento, y hay que poner la escritura de la casa a nombre de Roberto, para evitar problemas legales cuando yo ya no esté». «Eso suena muy bien, muy sensato. ¿Ya habló con Roberto?» «Todavía no. Quería hablarlo con usted primero. Usted es tan organizada, tan inteligente. Yo no entiendo de esas cosas legales». Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando, planeando. «Mire, suegra, mi papá tiene un abogado muy bueno en Medellín. Si quiere, yo puedo coordinar todo, para que usted no se estrese. Estos trámites son complicados». «¿De verdad haría eso por mí?» «Claro, somos familia». Familia. La palabra me quemó la lengua, pero sonreí débilmente. «Gracias, mijita. No sé qué haría sin usted». Esa noche escuché la grabación en mi habitación, con audífonos que Gilberto me había dado. La voz de Marcela sonaba clara, calculadora. Todavía no era una confesión, pero era un comienzo. Los días siguientes seguí con mi actuación. Comía poco. Me veía cada vez más débil. Me quejaba de dolores. Gilberto me había dicho que exagerara los síntomas del envenenamiento por arsénico. Náuseas, mareos, dolor abdominal. Una mañana bajé a la cocina tambaleándome, agarrándome de las paredes. Roberto estaba tomando café antes de irse al trabajo. «Mamá, se ve muy mal. ¿Segura que no quiere ir al médico?» «Ya tengo cita para la próxima semana, mijo. No te preocupes». Mentira. No tenía ninguna cita. Pero necesitaba que creyeran que mi salud se estaba deteriorando rápido. Marcela entró a la cocina con una taza en la mano. «Le preparé un té de manzanilla, suegra. Le va a caer bien al estómago». La taza humeaba. Olía dulce, demasiado dulce. «Gracias, mijita, pero ahora no puedo. El estómago me está matando. Déjemelo ahí, más tarde lo tomo». Cuando salieron del apartamento, llevé la taza directamente a mi habitación. La guardé en una bolsa hermética. Otra muestra para Gilberto. Pero mi plan no era solo recolectar evidencia. También necesitaba proteger lo que era mío. Esa tarde fui al banco, sola, sin decirle a nadie.
Le pedí hablar con el gerente, don Mario, que me conocía desde hace 30 años. Don Mario, necesito hacer unos cambios en mis cuentas. Claro, doña Patricia, dígame. Y quiero que la cuenta de ahorros donde está el dinero de la panadería quede bloqueada. Que nadie pueda sacar dinero sin mi firma personal y presencia física. Ni siquiera Roberto. Don Mario me miró extrañado. ¿Está segura? Usted siempre ha confiado en su hijo. Las cosas cambian. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puedo. Necesito que firme aquí. Firmé con mano temblorosa. En esa cuenta había 32 millones de pesos, los ahorros de toda una vida, el sudor de 40 años de trabajo. No iban a robárselos tan fácil. Y otra cosa, don Mario. ¿Usted conoce algún abogado bueno? Uno de confianza. Me dio el nombre de su hermano, un abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Salí del banco y fui directamente a su oficina. El doctor Julián Castillo era un hombre de unos 50 años, con cara amable y modales tranquilos. Le conté todo, todo. El envenenamiento, las sospechas, las grabaciones. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Doña Patricia, lo que me está contando es gravísimo. ¿Ya puso denuncia formal? Todavía no. Estoy reuniendo pruebas, pero necesito proteger mis bienes mientras tanto, y necesito cambiar mi testamento. Entiendo. ¿Qué quiere hacer? Quiero que Roberto quede fuera del testamento completamente. Todo va a ir a un fideicomiso para mi nieto Mateo, que solo podrá tocar cuando cumpla 25 años. Y quiero nombrar un albacea externo, no familiar. El doctor Castillo asintió. ¿Puedo redactar eso? ¿Está completamente segura? Es una decisión muy fuerte. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmamos los papeles 2 días después. El Nuevo Testamento quedó registrado ante notario. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Si algo me pasaba, al menos ellos no iban a disfrutar de un solo peso de lo que Ernesto y yo construimos. Mientras tanto, Marcela se estaba impacientando. Yo la veía caminar de un lado a otro del apartamento, hablando por teléfono en voz baja, discutiendo con Roberto en las noches, cuando creían que yo estaba dormida. Una noche los escuché claramente. Yo estaba en mi habitación con la grabadora encendida, la puerta apenas entreabierta. Ya pasaron 2 semanas desde el funeral, decía Marcela con voz tensa. ¿Por qué no se muere de una vez? No digas eso, respondió Roberto, pero su voz sonaba cansada, no indignada. ¿Tú viste cómo está? Débil, enferma, debería estar muerta ya. ¿A menos que qué? A menos que no esté comiendo lo que le preparo, a menos que sospeche algo. Es imposible. ¿Cómo iba a sospechar? Nosotros fuimos muy cuidadosos con tu papá. Se me cortó la respiración. Tu papá, con tu papá. Lo habían hecho. Realmente lo habían hecho. Y Roberto lo sabía. Roberto había participado. Mi hijo, mi bebé, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que curé cuando tenía fiebre. Había ayudado a asesinar a su propio padre. Las lágrimas me corrieron por las mejillas en silencio, pero no hice ruido. No podía. Necesitaba seguir escuchando. Tal vez deberíamos ser más directos, dijo Marcela. Podríamos aumentar la dosis. O podríamos, ya sabes, hacer que parezca un accidente. Una caída en las escaleras, un resbalón en la ducha. No sé, Marcela. Ya es mucho riesgo. El riesgo va a valer la pena. Esta casa vale más de 400 millones de pesos. Y el negocio, bien administrado, puede generar 10 millones al mes. ¿Te das cuenta? Podemos vender esto, irnos a Medellín, comprar algo mejor. Mateo puede ir a un colegio privado de verdad. Podemos vivir como merecemos. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar? ¿Ya funcionó una vez? Va a funcionar otra vez. Apagué la grabadora con manos temblorosas. Los había atrapado. Confesión completa. Premeditación, motivo, todo. Al día siguiente llevé la grabación a Gilberto. Él la escuchó completa, con la cara cada vez más seria. Esto es suficiente, dijo cuando terminó. Con esto y con los análisis del arsénico podemos arrestarlos. Voy a hablar con la fiscalía hoy mismo. ¿Cuánto tardan en dar la orden?
2, 3 días máximo. Mientras tanto, doña Patricia, no puede quedarse en esa casa. Es muy peligroso. No me voy a ir. Si me voy, van a sospechar. Voy a quedarme y voy a tener mucho cuidado. Faltan pocos días. Puedo aguantar. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Dormía con la puerta cerrada con seguro. No comía nada que viniera de la cocina. Me iba a la panadería abajo y comía pan seco con agua. Marcela preguntaba, insistía, ofrecía comida. Yo siempre tenía excusas. Me duele mucho el estómago. Ya comí algo abajo. No tengo hambre. La vi volverse más y más desesperada, más ansiosa. Discutía con Roberto a gritos ahora, sin importarle si yo escuchaba. Está jugando con nosotros, algo sabe. Estás paranoica. Es una vieja enferma, nada más. Entonces, ¿por qué no come lo que le preparo? Finalmente llegó el día. El miércoles 30 de enero. Gilberto me llamó temprano. Hoy a las 4 de la tarde. La fiscalía va a venir con la orden de captura. Esté preparada. Le di las gracias y colgué. Me temblaban las manos. Después de todo esto, después de las mentiras, de las actuaciones, de las grabaciones, finalmente iba a terminar. A las 2 de la tarde, Marcela tocó a mi puerta. «Suegra, ¿podemos hablar? Es importante». Abrí la puerta. Ella estaba seria, sin la sonrisa falsa de siempre. «Pase». Entramos a la sala. Roberto ya estaba ahí, sentado en el sofá, con las manos juntas entre las rodillas. «Mamá», dijo él sin mirarme a los ojos, «necesitamos hablar sobre el futuro, sobre la casa». «¿Qué pasa con la casa?» Marcela se sentó a su lado. Sacó una carpeta, la misma que había visto hace semanas. «Mire, doña Patricia, sabemos que usted está muy enferma. Lo vemos y queremos ayudar. Por eso pensamos que sería bueno que firmara estos papeles ahora, mientras todavía puede. Es el traspaso de la propiedad a nombre de Roberto, para evitar problemas legales después». Puso los papeles sobre la mesa de centro. Una pluma cara encima. «Solo tiene que firmar aquí, y aquí, y aquí». Los miré a los dos. A mi hijo que no me miraba a los ojos. A mi nuera con su sonrisa de tiburón. Y sonreí. «No». Marcela parpadeó. «¿Cómo? Que no voy a firmar nada». La cara se le endureció. «Doña Patricia, sea razonable. Usted va a morir pronto. ¿Para qué complicar las cosas?» «Ah, sí. ¿Y cómo está tan segura de que voy a morir pronto?» El silencio que siguió fue como un trueno. Porque está enferma. Cualquiera lo ve». Me puse de pie. Mis rodillas no temblaban. Mi voz no temblaba. «Sé lo que hicieron. Sé que asesinaron a Ernesto. Sé que intentaron asesinarme a mí. Tengo las pruebas. Tengo las grabaciones. Tengo los análisis del veneno. Y en menos de 2 horas, la policía va a estar tocando esa puerta». Marcela se puso blanca. Roberto levantó la cabeza de golpe. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Lo que escuchaste, Roberto. Sé todo. Cada palabra, cada plan, cada mentira». Marcela se levantó de un salto. «Vieja entrometida, no tienes ninguna prueba de nada». «¿No?» «El sándwich que me diste en el funeral. Lo guardé. Tenía arsénico». «¿Quieres que sigamos?» La cara de Roberto se descompuso. Se puso de pie tambaleándose. «No, no puede ser. Marcela, dijiste que no había forma de que...» «¡Cállate!», le gritó ella. Y en ese momento, con esa orden brutal, vi lo que realmente eran. Él, un títere. Ella, la que movía los hilos. «Mamá», dijo Roberto, y su voz era la de un niño asustado. «Mamá, yo no quería...». Ella dijo que era la única forma, que nunca nos iban a dejar crecer mientras ustedes estuvieran. «¿Crecer?», dije, y mi voz salió como hielo. ¿Asesinar a tu padre era crecer? ¿Envenenarme era crecer? Yo no quería. Ella me obligó. Ella dijo que si no la ayudaba, me iba a dejar y se iba a llevar a Mateo. «¡Cobarde!», gritó Marcela. «Ahora me echas la culpa a mí. Tú querías el dinero tanto como yo». Empezaron a gritarse entre ellos, acusándose, culpándose, destruyéndose. Y yo me quedé ahí parada, mirándolos, sintiendo cómo se me rompía el corazón y se reconstruía al mismo tiempo. A las 4:10 de la tarde sonó el timbre.
Policía Nacional, abran la puerta. Nunca voy a olvidar la cara de Marcela cuando le pusieron las esposas. Se le corrió el maquillaje de tanto llorar, las uñas rojas arañando el aire mientras forcejeaba con los policías. Gritaba que era inocente, que yo estaba loca, que todo era una venganza de suegra amargada. Pero cuando uno de los agentes le leyó sus derechos y mencionó el arsénico encontrado en el sándwich, se cayó de golpe, como si le hubieran tapado la boca con cemento. Roberto no forcejeó. Se dejó esposar como un muñeco roto, mirando al piso, las lágrimas cayéndole sobre la camisa blanca que yo misma le había planchado esa mañana. ¡Qué ironía! Planché la camisa del hombre que había matado a mi esposo. «Mamá», dijo cuando lo sacaban por la puerta volteando la cabeza hacia mí. «Mamá, perdóname, por favor». No le respondí. No podía. Tenía la garganta cerrada como si alguien me estuviera ahorcando. Solo lo vi salir, escoltado por 2 policías, bajando las escaleras que había subido miles de veces de niño corriendo a abrazarme. Gilberto se quedó conmigo después de que se los llevaran. Me hizo sentar en el sofá, me trajo un vaso de agua. «¿Está bien, doña Patty?» «No sé si voy a estar bien alguna vez», respondí con voz quebrada. Lo que hizo fue muy valiente. Muy pocas personas tendrían la fuerza para enfrentar algo así. «No me siento valiente, me siento destrozada». Él puso su mano arrugada sobre la mía. «Es normal, va a doler mucho tiempo, pero hizo lo correcto». Esa noche dormí sola en el apartamento por primera vez en mi vida. Sola de verdad. Sin Ernesto, sin Roberto, sin el nieto que se habían llevado los servicios sociales temporalmente mientras investigaban si él estaba en peligro. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración, el reloj de la cocina, el crujido de las tablas del piso. Me levanté a las 4 de la madrugada por costumbre. Bajé a la panadería y me quedé mirando el horno apagado. 40 años prendiéndolo todos los días. 40 años de masa y levadura y calor. ¿Para qué? ¿Para terminar sola, traicionada, rota? Pero entonces vi el delantal de Ernesto todavía colgado en el gancho. Lo agarré y lo acerqué a mi cara. Todavía olía a él, a harina y a ese aftershave barato que usaba. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en las últimas semanas. Lloré por él, por mí, por el Roberto que pudo ser y nunca fue. Los siguientes meses fueron un torbellino de abogados, declaraciones, audiencias. El doctor Castillo me representaba en todo. La exhumación del cuerpo de Ernesto confirmó lo que ya sabíamos: niveles altos de arsénico en tejidos y huesos. Habían estado envenenándolo durante al menos 6 meses. Dosis pequeñas en el café, en la comida, destruyéndolo poco a poco hasta la dosis final que lo mató. La fiscalía construyó un caso sólido. Las grabaciones, los análisis toxicológicos, los mensajes de texto entre Marcela y Roberto, donde planeaban acelerar las cosas. Los registros bancarios mostrando que tenían deudas por más de 40 millones de pesos, tarjetas de crédito al máximo, préstamos que no podían pagar. Necesitaban dinero desesperadamente. Y nosotros éramos la solución más fácil. El juicio empezó en mayo, 4 meses después del arresto. Tuve que sentarme en esa sala fría del juzgado y escuchar los detalles. Cómo Marcela había comprado el arsénico por internet, haciéndose pasar por una empresa de fumigación. Cómo Roberto lo mezclaba en el café de su padre cada mañana antes de que bajara a la panadería. Cómo habían investigado dosis letales, síntomas, formas de que pareciera muerte natural. Mateo también tuvo que declarar. Mi nieto pequeñito, ahora de 8 años, sentado en una silla demasiado grande para él, explicándole a la jueza lo que había escuchado. Mi mamá le dijo a mi papá que la abuela también se tenía que dormir como el abuelo, y que después íbamos a vivir solos en la casa grande. El psicólogo forense confirmó que el niño decía la verdad, que había vivido en un ambiente de conspiración y violencia psicológica. Vi a Marcela durante el juicio. Había perdido peso. El pelo perfectamente liso ahora estaba opaco, sin brillo. Las uñas rojas ahora eran transparentes, mordidas hasta sangrar.
Ya no era la mujer segura de sí misma que entraba a mi casa con tacones. Era una criminal asustada enfrentando 30 años de prisión. Roberto era peor. Parecía un fantasma. Demacrado, con ojeras profundas, las manos temblorosas. Su abogado intentó argumentar que había sido manipulado por Marcela, que era víctima de violencia psicológica, que ella lo había amenazado. Tal vez algo de eso era verdad, pero también era verdad que él mezcló el veneno, que él vio a su padre morir y no hizo nada, que él me miró a los ojos sabiendo que yo era la siguiente. La sentencia llegó en julio. Marcela, 28 años de prisión por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Roberto, 20 años como cómplice. Las escuché y no sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción, ni tristeza. Solo vacío. Afuera del juzgado, los periodistas me rodearon. Querían declaraciones, fotos, lágrimas. Gilberto me ayudó a salir, protegiéndome con su cuerpo hasta que llegamos al carro. ¿Y ahora qué va a hacer, doña Patti?, me preguntó mientras manejaba de vuelta a Manizales. No sé. Sobrevivir, supongo. Pero sobrevivir resultó ser más difícil de lo que pensaba. Volví a la casa que ahora era solo mía. El apartamento del tercer piso estaba sellado por orden judicial hasta que terminaran de revisar todas las pruebas. Yo vivía en el segundo piso, sola con mis recuerdos y mis fantasmas. La panadería siguió cerrada durante meses. No tenía fuerzas para abrirla. Solo de pensar en prender ese horno, en amasar pan, en hacer las cosas que hacía con Ernesto, me daban ganas de vomitar. La gente del barrio me trataba diferente, algunos con lástima. Pobrecita doña Patti, mire lo que le hicieron. Otros con morbo. ¿Es verdad que su propio hijo quiso matarla? Otros simplemente me evitaban, como si la tragedia fuera contagiosa. Mi comadre Olga venía a visitarme casi todos los días. Me traía comida, me obligaba a comer, me acompañaba en el silencio. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo: «Patti, no puedes seguir así. Te estás dejando morir de tristeza». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que actúe como si nada pasó?» «No. Pero tienes que seguir viviendo. Ernesto no hubiera querido que te quedaras encerrada llorando. Ernesto está muerto por mi culpa. Si no hubiera confiado tanto, si hubiera visto las señales. No fue tu culpa, fue culpa de ellos, de nadie más, pero la culpa no me dejaba dormir. Las preguntas me atormentaban. ¿Qué hice mal como madre? ¿En qué momento Roberto se convirtió en alguien capaz de matar? ¿Fue porque le di todo? ¿Porque nunca le enseñé el valor del sacrificio? El psicólogo al que me obligaron a ir después del juicio me decía que dejara de culparme. Usted fue buena madre. Ellos tomaron decisiones de adultos. Usted no es responsable. Fácil decirlo, difícil creerlo. En septiembre, 6 meses después del arresto, recibí una carta. Era de Roberto. Escrita a mano desde la cárcel, la modelo en Bogotá. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene nombre. Cada día despierto y no puedo creer que fui capaz de eso. El psicólogo de la cárcel dice que Marcela me manipuló durante años, que destruyó mi autoestima, que me hizo dependiente de su aprobación. Tal vez sea verdad. Pero también es verdad que yo elegí seguir, que yo puse el veneno, que yo maté a mi papá, tu esposo, el hombre que me dio todo. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento, que daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás. Mateo está mejor sin mí. Cuídalo, por favor. Enséñale a no ser como yo. Con amor y vergüenza, Roberto». Rompí la carta en pedazos. La tiré a la basura. Pero esa noche la saqué. La junté con cinta adhesiva. La leí otra vez. Y otra. Y otra. Mi hijo seguía ahí adentro. Destruido, quebrado, pero ahí. Y yo no sabía si odiarlo o llorar por él, o ambas cosas al mismo tiempo. En octubre llegó la noticia que estaba esperando. Me habían concedido la custodia de Mateo. El niño había estado en un hogar temporal durante meses, mientras los servicios sociales evaluaban si yo era apta. Finalmente determinaron que sí, que él estaría mejor conmigo que en el sistema.
Fui a recogerlo un martes de lluvia. Tenía una maletita pequeña con su ropa y sus juguetes. Había crecido. Estaba más delgado. Tenía los ojos tristes de alguien que ha visto demasiado. «Hola, abuela», dijo cuando me vio. «Hola, mi amor». Lo abracé. Él se puso rígido primero, pero después se derritió contra mí y lloró. Lloró como no había llorado en meses. «¿Extrañas a tu mamá y a tu papá?», le pregunté esa noche, cuando lo estaba acostando en la habitación que había sido de Roberto de niño. «Sí, pero también estoy enojado con ellos». «¿Eso está mal?». «No, mi cielo, no está mal. La señora del hogar me dijo que mi mamá y mi papá hicieron cosas muy malas. ¿Es verdad?». Me senté en la orilla de la cama, buscando las palabras correctas. «Sí, hicieron cosas muy malas. Lastimaron a gente que amaban». «¿Por qué?». «No sé, Mateo, a veces la gente hace cosas que no podemos entender. ¿Yo voy a ser como ellos cuando sea grande?». El corazón se me rompió otra vez. «No, tú vas a ser diferente, porque yo te voy a enseñar cosas diferentes. ¿Está bien?». Asintió, frotándose los ojos. Tener a Mateo en casa cambió todo. Ya no podía quedarme en la cama todo el día. Tenía que levantarme, prepararle desayuno, llevarlo al colegio, ayudarlo con las tareas. Tenía que ser fuerte porque él me necesitaba fuerte. Un sábado de noviembre, Mateo bajó a la panadería conmigo. Yo estaba limpiando, sacando el polvo acumulado de meses. «Abuela, ¿por qué no haces pan?». «Porque ya no sé si quiero, mi amor». Pero el abuelo hacía pan rico. Yo me acuerdo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, tu abuelo hacía el mejor pan. ¿Me enseñas?». Lo miré. Sus ojos cafés idénticos a los de Ernesto brillaban con curiosidad inocente. «¿Quieres aprender?». «Sí», para acordarme del abuelo. Ese día prendimos el horno por primera vez en 8 meses. Le enseñé a mezclar la harina, la levadura, el agua. Sus manitas pequeñas amasaban torpemente, pero con tanto entusiasmo. Le mostré cómo hacer pan de queso, la receta de mi papá, del papá de mi papá. El olor que llenó la panadería era el olor de mi infancia, de mi matrimonio, de mi vida. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. El pan salió perfecto, dorado, esponjoso, con ese olor que te hace sentir en casa. Mateo le dio una mordida y gritó: «Abuela, nos quedó delicioso. Nos quedó». Plural. Juntos. Esa noche, mientras Mateo dormía, bajé a la panadería otra vez. Me senté en el banquito. Agarré el delantal de Ernesto. «Lo logré, mi amor», le dije al aire vacío. «Los vencí. Y vamos a estar bien. Mateo y yo vamos a estar bien». Y en ese momento, supe que el poder había cambiado de manos. No solo la casa, no solo el dinero, sino algo más profundo. Había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi vida. Abrí la panadería al público en diciembre, justo antes de Navidad. Los clientes viejos volvieron. Don Alfonso, que compraba pan de queso todos los domingos. Doña Lucía, que pedía pan de bonos para sus nietos. La señora del restaurante de la esquina que compraba 50 panes diarios. Algunos me preguntaban por Roberto. Yo solo decía: «Está lejos». No mentía. La cárcel está muy lejos de aquí. La plata empezó a entrar otra vez. No mucho, pero suficiente. Suficiente para vivir, para darle a Mateo lo que necesitaba, para empezar a respirar sin que me doliera el pecho. Y una tarde, mientras amasaba pan con Mateo a mi lado, cantando una canción que aprendió en el colegio, me di cuenta de algo. Había sobrevivido. No solo físicamente, había sobrevivido con mi alma intacta, con mi capacidad de amar intacta. El veneno no me había matado. La traición no me había destruido. Seguía aquí, seguía de pie, seguía amasando pan. Y eso, después de todo, era suficiente. Han pasado 2 años desde aquel día en que la policía se llevó a Roberto y a Marcela. 2 años que a veces parecen 2 décadas y otras veces parecen 2 días. El tiempo es extraño cuando has sobrevivido a lo imposible. Son las 6 de la mañana de un domingo de julio. Mateo y yo estamos en la panadería sacando la primera hornada de pan de bonos.
Él ya tiene 10 años y me llega por el hombro. Aprendió a amasar mejor que yo. Tiene las manos de su abuelo, grandes y fuertes, pero el corazón todavía puro. Abuela, ¿puedo llevarle pan a don Alfonso? Hoy es su cumpleaños. Claro, mi amor. Llévale 6 pan de bonos y 2 panes de queso, de regalo de la casa. Lo veo salir corriendo con la bolsa de papel, saludando a los vecinos que pasan camino a la iglesia. El barrio lo adora. Ya no es el niño traumatizado que llegó con una maletita hace 2 años. Es un niño feliz, o lo más feliz que puede ser alguien que perdió a sus padres de esa manera. La panadería va bien, mejor que bien. Contraté a 2 muchachas jóvenes del barrio para que me ayuden. Ya no puedo hacer todo sola. Las rodillas no me dan, la espalda tampoco. Pero sigo aquí todos los días, supervisando, enseñando, amasando las recetas especiales que solo yo conozco. El apartamento del 3er piso lo alquilé a una familia venezolana muy decente, una pareja joven con 2 niñas pequeñas que le hacen compañía a Mateo. Necesitaba llenar ese espacio de nueva vida, de risas inocentes que borraran los fantasmas. 2 veces al mes voy al cementerio a visitar a Ernesto. Siempre los domingos por la tarde, cuando cierro la panadería. Hoy es uno de esos domingos, justo 2 años después de aquel terrible enero. Él pone las flores en el florero, una costumbre que inventamos juntos. «Hola, abuelo», dice, tocando la lápida con su mano pequeña. «Hice pan de queso solo hoy, me quedó casi tan rico como el tuyo». Se me llenan los ojos de lágrimas. Siempre pasa. Mateo se aleja un poco, dándome espacio. Sabe que necesito estos momentos a solas con Ernesto. «Mi amor», le digo a la lápida gris con letras doradas. «Ya van 2 años, 2 años sin ti. A veces todavía me despierto pensando que estás ahí, que voy a escucharte roncando o que vas a bajar antes que yo a prender el horno. El viento frío de la tarde me revuelve el pelo. Me acomodo el suéter. Mateo está grande, precioso, inteligente. Tiene tu sonrisa y tu bondad. A veces me da miedo que se parezca a Roberto, pero después veo cómo es con los demás, cómo comparte su lonchera con los niños que no tienen, cómo me ayuda sin que se lo pida, y sé que es diferente. Va a ser diferente. Hago una pausa. Lo que viene después siempre es difícil de decir. Fui a ver a Roberto el mes pasado. Primera vez en 2 años. No te enojes conmigo. Me limpio las lágrimas con el dorso de la mano. Sé que no debería. Sé que no se lo merece. Pero es mi hijo, Ernesto. Es mi hijo, y no puedo simplemente apagarlo como se apaga una luz. La visita a la cárcel fue desgarradora. Roberto había envejecido 20 años, el pelo con canas, la cara hundida, la mirada perdida. Ya no quedaba nada del muchacho guapo que se casó con Marcela. Nos sentamos separados por un vidrio grueso, hablando por teléfonos viejos que casi no se escuchaban. «Mamá», fue lo primero que dijo. «Gracias por venir». No respondí. Solo lo miré. «¿Cómo está Mateo?» «Bien». «¿Está bien? ¿Pregunta por mí?» «A veces». «¿Le puedes decir que lo amo? Que todo fue culpa mía, no de él. Que nunca fue culpa de él». «Ya lo sabe». El silencio fue largo, pesado. «Mamá, cada día pienso en lo que hice. Voy a terapia aquí. El psicólogo dice que tengo que perdonarme, pero no sé cómo. ¿Cómo me perdono por matar a mi papá? ¿Por intentar matarte a ti?» «No sé, Roberto. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Algún día me vas a perdonar?» Me quedé mirándolo a través del vidrio. Mi hijo, mi bebé, el asesino. No sé, tal vez, algún día, pero no hoy. Fue lo más honesto que pude ser. Porque la verdad es que el perdón es complicado. No es un interruptor que prendes y ya. Es algo que va y viene, que algunos días sientes y otros no. Algunos días puedo pensar en Roberto niño y sentir ternura. Otros días pienso en Roberto mezclando veneno y siento odio puro. El psicólogo que sigo viendo me dice que está bien, que puedo sentir ambas cosas, que no tengo que resolver todo inmediatamente, que el duelo y el trauma toman tiempo. Marcela, por otro lado, no he vuelto a verla. No quiero, no necesito.
Supe por los abogados que ella sigue culpando a todos menos a sí misma, que dice que fue Roberto quien tuvo la idea, que ella solo seguía órdenes. Mentiras de alguien que nunca va a aceptar responsabilidad. Que se pudra en esa cárcel. Es lo único que siento por ella. Abuelo, dice Mateo, acercándose otra vez. Ya nos tenemos que ir, se está haciendo de noche. Tiene razón. El sol ya está bajando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y morado. Adiós, mi amor, le digo a la lápida. Te amo. Siempre te voy a amar. Mateo y yo caminamos de regreso a casa tomados de la mano. Es nuestro ritual. Cementerio, flores, conversación y después caminar sin prisa, hablando de cosas simples. Abuela, ¿tú crees que mi papá salga algún día de la cárcel? Sí, dentro de muchos años, cuando ya seas grande. ¿Y va a venir a vivir con nosotros? No, mi cielo. Él va a tener que hacer su propia vida. ¿Y yo voy a tener que irme con él? Se me aprieta el corazón. Esta pregunta me la hace cada cierto tiempo, siempre con miedo en los ojos. No, tú te quedas conmigo, para siempre. Eso ya está decidido legalmente. Nadie te va a separar de mí. Suspira aliviado. Qué bueno, porque yo no me quiero ir nunca. Esa noche, después de acostar a Mateo, me siento en la cocina con una taza de aromática de hierbabuena. La misma cocina donde Marcela me ofrecía té envenenado. Pero ya no tiene ese poder sobre mí. Ya no le tengo miedo a este espacio. Miro alrededor. Las paredes que pinté de amarillo claro hace 6 meses. Las cortinas nuevas que compré con las primeras ganancias buenas de la panadería. Las fotos enmarcadas de Mateo en su primera comunión, en su partido de fútbol, en su cumpleaños número 9. Esta es mi casa, mi vida, recuperada, reconstruida. Y quiero decirte algo a ti que estás escuchando esta historia, a ti que tal vez tienes mi edad o más, a ti que tal vez también has dado todo por tus hijos, por tu familia, por personas que no valoraron tu sacrificio. Escúchame bien, no es egoísta poner límites, no es malo decir que no, no es pecado proteger lo que es tuyo, lo que construiste con tu sudor y tus lágrimas. Yo pasé 61 años de mi vida dándolo todo. Mis joyas, mi juventud, mi salud, mi dignidad, porque creía que eso era amor, que amar era vaciarte completamente por los demás. Pero me equivocaba. Amar también es amarte a ti mismo. También es saber cuándo alguien te está usando. También es tener el valor de decir basta cuando te están destruyendo. Si hay alguien en tu familia que te está faltando al respeto, que te está robando, que te está manipulando, escucha esa vocecita en tu cabeza que te dice que algo no está bien. Esa vocecita me salvó la vida, literalmente. No importa si es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu hermano. No importa cuánto los amas. Si te están haciendo daño, tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a vivir tus últimos años en paz, no en angustia. Yo sé que es difícil. Sé que la culpa te come. Sé que piensas, pero si yo los crié, si les di todo, tal vez fue mi culpa. Pero no, la gente toma sus propias decisiones. Y tú no eres responsable de las decisiones horribles que otros toman. Hoy tengo 63 años. 2 años más que cuando empezó esta pesadilla. Tengo más arrugas, más canas, más dolores en las articulaciones. Pero también tengo algo que no tenía antes. Paz. Paz de saber que hice lo correcto, que me defendí, que no me dejé vencer. Mi panadería sigue abierta. Mateo está creciendo sano y feliz. Tengo amigas que me visitan. Tengo clientas que me aprecian. Tengo días duros, sí, días en que lloro, días en que la soledad pesa. Pero también tengo días buenos, días en que me río, días en que pruebo un pan de bono recién salido del horno y pienso, esto es vida, esto es felicidad. Así que si mi historia te tocó el corazón, si te sentiste identificado, si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte este video. Cuéntale tu historia en los comentarios. No estás solo. No estás sola. Somos miles de personas mayores que hemos dado todo y que merecemos respeto.
que merecemos vivir nuestros últimos años con dignidad, que no tenemos que aguantar maltrato solo porque somos viejos. Déjame un me gusta si esta historia te llegó al alma. Suscríbete a este canal para escuchar más historias de personas como tú y como yo. Personas que han sufrido, que han luchado, que han sobrevivido. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo lo hice a los 61 años. Tú también puedes. Que Dios te bendiga, que te dé fuerza, que te dé claridad para ver quién te ama de verdad y quién solo te usa, y que cuando llegue tu momento de poner límites, tengas el valor que yo tuve, porque lo vales, porque tu vida importa, porque todavía te quedan años por delante y merecen ser años buenos. Desde mi panadería en Manizales, con el olor a pan recién horneado y el recuerdo de Ernesto en mi corazón, te mando un abrazo fuerte. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por recordarme que no estoy sola. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y come pan. El pan hecho con amor siempre sana el alma.